Lo primero es agradecer a Tanquem por la invitación, que por otra parte también es, bueno, a mí me llena de satisfacción, no voy a decirlo de orgullo y satisfacción, me llena de satisfacción solamente, pero también de responsabilidad, además porque abrir un ciclo como este en el que se van a hablar de tantas cuestiones tan interesantes, con una organización que tiene tanto prestigio, además que con el que la APDH tiene una relación, bueno, pues muy particular, ¿no? Porque nos han ayudado, por ejemplo, en el último Frontera, en el último informe de Frontera subpublicado, que no es el último hecho porque estamos haciendo ya el siguiente, que lo presentaremos en marzo. Abrimos un crowdfunding y Tanquem Melsier colaboró a ese crowdfunding, y en razón de esa colaboración acudí a hacer una formación y bueno, pues a partir de ahí no sé si creo que les gustó y por eso me han invitado una segunda vez. A ver, esta segunda ya es la posibilidad de decepcionar o confirmar que puede salir bien. Como decía Merce, el título de la ponencia es Sobran razones para la ponencia de esta charla, sobran razones para cambiar la política migratoria. En realidad es un poco, hola, es un poco un juego de palabras con el título general, ¿no? Del ciclo. Merce me pidió que hablara de un marco general para entrar en las siguientes charlas a hablar directamente ya de los CIES, de Frontera Sur, etcétera. Y claro, en ese marco general me parece importante que empezáramos hablando de políticas migratorias, y ya que estábamos, ya que ese era el enganche, me parecía que esa idea, la de que sobran razones también para cambiar la política migratoria, era una idea que podía ser interesante. Aquí tenéis los 5 puntos que pretendo tocar hoy. Lo primero, vamos a partir de un análisis de qué es eso de las políticas migratorias, una pequeña reflexión en el que, bueno, creo que tenemos que debatir sobre si realmente una política migratoria es algo que es necesario o no, y quizás la posición ideológica es distinta de la posición de la Realpolitik, y por tanto podamos tener una idea de que no hacen falta políticas migratorias, no deberían existir, pero otra cosa es que existan. Después entraremos un poco a lo que ha sido la evolución a lo largo de los años. Hablaremos de algunas de las cuestiones que son fundamentales en la política migratoria, y pasaremos a hablar de uno de los aspectos, porque muchas veces cuando hablamos de política migratoria acabamos confundiéndola, acabamos identificándola con política de control de fronteras. La política migratoria es mucho más que la política de control de fronteras, pero es verdad que la política de control de fronteras es uno de los elementos esenciales y uno de los elementos en el que la afectación a los derechos humanos es más relevante. Entonces, la forma de control de fronteras es muy importante y plantea muchas cuestiones. Y cerraremos una conclusión reafirmando lo que es la hipótesis de que sobran razones para cambiar las políticas migratorias. Y sin más empezamos. Claro, cuando nosotros hablamos de política migratoria tenemos dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva que es la perspectiva en la defensa de los derechos humanos y en la perspectiva que deriva de los textos internacionales en materia de derechos humanos, partiendo del artículo 1 de la Declaración Universal, que proclama la igualdad en derechos, la dignidad de todos los seres humanos. Si nosotros partimos con ese planteamiento, a eso le acompañamos la consagración del conjunto de derechos para todas las personas sin discriminación, que contempla el artículo 2 de la Declaración, y le sumamos el artículo 13, que contempla el derecho a salir de cualquier país, incluso de origen, nos planteamos, bueno, ¿por qué limitar? ¿Por qué existe una política migratoria cuando si estamos defendiendo desde textos internacionales, desde el texto máximo en relación con los derechos humanos, la igualdad y la dignidad en derechos, el derecho a salir y la equiparación de derechos entre todos y todas sin discriminación? Parecería que la posición más lógica a defender es la inexistencia o la no pertinencia de la existencia de una política que nos distinguiera por razón de nuestra nacionalidad y que nos distinguiera por razón del lugar en el que hemos nacido.
No solo eso, sino que también el artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tenéis reproducido ahí, también reconoce el conjunto de derechos que se establecen para cualquier persona dentro de la jurisdicción de cualquiera de los estados. Por lo tanto, aquí hay una primera idea, que es esa de la universalidad de derechos y del derecho a salir del país. Claro, el derecho a salir del país del artículo 13, ya sabéis que tiene una gran trampa, que es que no se reconoce el derecho a entrar en otro país. Por lo tanto, tú tienes derecho a salir de tu país, pero no a entrar en otro. Es un derecho cojo, digámoslo así, porque le falta la otra parte de ese derecho. Claro, ese es el marco general en materia de derechos humanos en los textos internacionales. Sin embargo, si nosotros descendemos al marco estatal, al marco del Estado español, y analizamos la Constitución, comprobaremos que, a pesar de lo que dice el artículo 14 en el pórtico del elenco de derechos fundamentales y libertades públicas, el artículo 13 previamente establece una diferenciación clara y explícita en el disfrute de derechos y establece una diferenciación entre nacionales y extranjeros, de tal forma que el artículo 13 reconoce una discriminación. Es la única discriminación constitucionalmente reconocida. Nuestra propia Constitución establece un sistema de diferencia, en el sentido de que las personas que no ostentan la nacionalidad española no tienen los mismos derechos que las que sí los ostentan. Por lo tanto, el engarce desde el punto de vista constitucional, esa política migratoria basada en una distinción de derechos, está en ese artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. La interpretación que de eso ha hecho el Tribunal Constitucional es establecer una categorización en 3 tipos de derechos: uno que son intrínsecos al ser humano y que por tanto son predicables de todas las personas independientemente de su nacionalidad. Ahí estaría desde el derecho, por ejemplo, a la vida, evidentemente, estaría incorporado aquí el derecho a la salud, estaría incorporado aquí el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al acceso a los tribunales, y ese sería el núcleo duro de los derechos que no pueden ser regulados o que no pueden ser disminuidos a través de leyes. De nuevo, aquí hay interpretaciones, ¿no? Porque cuando hablamos del derecho a la salud, ese derecho a la salud no equivale al derecho a la sanidad. De hecho, lo primero que hace el gobierno del Partido Popular cuando entra en diciembre de 2012 es establecer un decreto de discriminación sanitaria en el que el acceso a la sanidad pública se deniega para determinadas personas. Claro, aquí hay una interpretación si el derecho a la salud conlleva un derecho a la prestación sanitaria pública universal o no. El Tribunal Constitucional ha venido a decir que no, y por lo tanto aquí es donde se empieza, este es el tipo de configuración que se va marcando de los derechos. Por eso las libertades públicas, los derechos fundamentales que se establecen del artículo 14 en adelante, para los extranjeros solo son predicables en la medida de lo que establezcan las leyes. Y ahí es donde entra la ley de extranjería. La ley de extranjería, su elemento esencial es una distinción en la titularidad y el ejercicio de derechos entre las personas nacionales y las personas extranjeras. Ese es el marco en el que se adscribe esa política migratoria. La ley de extranjería es uno de los elementos esenciales de esa política migratoria, que va más allá. Normalmente nosotros, cuando hablamos de política migratoria, vamos a hablar de otras cosas, de política de gestión de las migraciones, que es en lo que nos vamos a centrar: cómo se gestionan las migraciones. Vamos a tratar de poner de relieve cómo se produce esa gestión, qué elementos son mejorables, qué elementos se están mejorando. Pero el marco esencial de la ley de extranjería va más allá y se plantea en la restricción de determinados derechos a las personas extranjeras. Por ejemplo, ocurre con el derecho a la educación, ¿no? Que podríamos considerar que el derecho a la educación es un derecho intrínseco al ser humano. Sin embargo, lo que se establece es una diferenciación en la medida en que el derecho a la educación solo es universal cuando es la educación de menores de 18 años. Por eso una persona en situación irregular no puede matricularse a la universidad pública, porque no se considera un derecho intrínseco al ser humano, sino un derecho de los configurables por la ley. También
añadía en este apartado de restricciones, añadía también lo que contiene el propio artículo, el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, que sí que contempla la restricción de la actividad política, que es otro de los marcos en los que tradicionalmente se ha desarrollado la distinción entre nacional y extranjero, ¿no? En la actividad política, de tal forma que la persona, el ciudadano no nacional español, tenga la imposibilidad de participar en las elecciones. Esto se ha cambiado relativamente con las elecciones municipales, pero se sigue manteniendo para las elecciones al Congreso, al Senado y para las elecciones a las comunidades autónomas. De tal forma que, a pesar de residir aquí, no pueden votar, y esto es uno de los elementos que creo que contribuyen en gran medida a la generación de ciertos discursos hacia la población migrante, por su imposibilidad. Y aquí hago un excurso. Mientras que cualquier colectivo, cualquier otro colectivo tiene la posibilidad de autodefensa, aunque solo sea a través del cuerpo electoral, a través de la oposición a ciertas políticas, con acudir al voto, la población extranjera, la población migrante no nacional, no tiene esa posibilidad. Porque cualquier discurso que recaiga sobre ello, cualquier recorte de derechos que recaiga sobre ello, solo encuentra un apoyo, digámoslo así, de segundo grado. Hay determinados partidos que pueden ser más sensibles, determinadas organizaciones que pueden ser más sensibles, pero no es el propio colectivo, porque el propio colectivo no tiene la posibilidad de participar políticamente desde el punto de vista electoral. Podrá participar asociativamente, podrá participar con manifestaciones, reuniones, pero no con una intervención política. Bueno, en ese marco entendemos que la realidad es que tenemos una política migratoria. Probablemente podríamos defender un mundo sin fronteras, pero no es el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, tenemos que plantearnos qué elementos de esa política migratoria, cómo se ha gestado esa política migratoria en el Estado español, qué elementos mantiene y qué elementos son absolutamente necesarios para cambiarlo, porque generan vulneraciones graves de derechos humanos. Pasamos, si os parece, a ese segundo punto. Analizando la evolución de esa política migratoria, creo que el punto de partida lo tenemos que situar en el año 1985. Eso no quiere decir que antes, bueno, sí, quizás sí quiere decir que antes no teníamos política migratoria, pero claro, la realidad es que el Estado español ha vivido un proceso muy llamativo, en el que profundizaremos con posterioridad, pero un proceso muy llamativo desde el punto de vista de que yo pongo el ejemplo en este caso del Estatuto de Autonomía Andaluz. En el año 81 el Estatuto de Autonomía Andaluz se aprueba, y el Estatuto de Autonomía Andaluz contenía en el 81, contenía un precepto en el que planteaba la necesidad de que el retorno de los andaluces emigrantes fuera una prioridad de las políticas públicas de la Junta de Andalucía. Ese era el marco en relación con las migraciones que se tenía en Andalucía en el año 81. En el año 2005 se aprueba un nuevo Estatuto de Autonomía en el que se incluye dentro de los objetivos de la política andaluza la integración de las personas migrantes. Del año 81 al año 2005 cambia el panorama del Estado español, que pasa de ser un lugar de salida de migrantes a pasar a ser un lugar de recepción de migrantes, que no quiere decir que haya dejado de ser un lugar de salida, porque en los momentos de crisis sí que hemos visto cómo muchas personas del Estado español han ido a países del norte de Europa en ese movidos por lo que normalmente mueven las migraciones, ¿no? Por tratar de buscar una vida mejor, una solución a los problemas económicos, personales o sociales que se viven. Claro, por eso hasta el año 85, bueno, España en realidad no habría necesitado una política o una ley de extranjería hasta el año 98-2000, probablemente. Ahora veremos algunas cifras para desarrollar esto. ¿Qué ocurre? Que en el año 85 España firma el acta de adhesión a las comunidades económicas europeas, y con ese acta de adhesión que se firma en junio se le acompaña
la primera ley de extranjería en España, que es la Ley Orgánica 7.985, que es la primera ley de extranjería que se introduce en el territorio español y que es lo que plantea, digamos, un principio de una política migratoria algo más desarrollada, tampoco mucho. Si comparamos la ley de extranjería del 85 con las de 2000, son textos de dimensiones totalmente distintas, los procedimientos eran muchísimo más precarios, más... Bueno, me están grabando y no sé si decir chapuceros, pero bueno, creo que podremos decir chapucero, ¿no? Entonces, otro contexto. Claro, en España había menos de un 1% de personas extranjeras. Claro, no era una necesidad, no era una cuestión relevante, ni muchísimo menos, una cuestión absolutamente secundaria. Eso no quiere decir que antes no hubiera medidas. De hecho, haciendo una investigación, ya en el siglo XIX hay medidas para la expulsión, para la detención y expulsión de personas no nacionales que hubieran cometido delitos. O sea que ahí ha habido medidas vinculadas a la condición de extranjero ya de tiempo anterior. Pero un paquete completo dirigido al colectivo, a las personas que no tienen nacionalidad extranjera, no tienen nacionalidad española, surge o se plantea en primer lugar en el año 1985 con esta ley 1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Bueno, evidentemente no hablaba de los derechos, sí hablaba de los derechos, pero porque los limitaba, porque venía a responder a lo que establecía la Constitución en el artículo 13 que hablábamos antes de la ley configurará el disfrute de derechos por parte de las personas extranjeras. Otro hito esencial, otro hito muy importante lo tenemos que situar en el año 1992 con la firma del Tratado de Maastricht. A partir de ahí se inicia un camino que se ha ido desarrollando en paralelo a la normativa, al desarrollo de las normativas españolas, que es la intervención de la Unión Europea, en ese caso, a partir de su nacimiento, en el marco de las políticas migratorias. Esa intervención se produce porque en el año 92 se crea la figura de la ciudadanía europea, de tal forma que todas aquellas personas que tienen la nacionalidad de un Estado de la Unión son considerados o tienen una capacidad o una potencialidad en derechos equivalente, no discriminatoria. Y una de las vinculaciones es la eliminación de las fronteras interiores. De tal forma que cualquiera que tiene el pasaporte de un Estado de la Unión Europea puede mañana, pasado, cruzar hacia coger un vuelo y cruzar a Roma, a París, a Berlín o a cualquier otra ciudad europea sin mayor control. Claro, la eliminación de esa frontera conllevó el desarrollo o la voluntad de establecer políticas comunes para el control exterior. Si tú eliminas las puertas interiores, tienes que reforzar las puertas exteriores. Y esa fue la lógica de la Unión Europea. Ese refuerzo de las puertas exteriores, es decir, esa exclusión de los nacionales de terceros países de ese disfrute de derechos, relativamente, porque es cierto que aquellos nacionales que residan legalmente disfrutan de la misma posibilidad en el cruce de fronteras, ¿no? Cuando cogemos un vuelo para cualquier país de la Unión Europea, basta con presentar la persona que lo tiene, la tarjeta de residencia, para que no tenga mayor problema para volar. Como decía, llevó a una coordinación una coordinación en las políticas exteriores. Una coordinación en las políticas exteriores que suponía un sistema de visados común y una política que se aproximaba, no ha sido nunca común, que se aproximaba en determinadas materias. En materia de asilo, en materia de determinados ámbitos migratorios, etc. A partir de ese año, 1992, la Unión Europea va adquiriendo cada vez más relevancia a la hora de diseñar las propias políticas migratorias españolas. El siguiente hito lo sitúo en el año 2000. En el año 2000 se produce un hecho muy curioso en nuestra normativa. Se producen dos hechos y la concatenación hace que sean bastante curiosos. En el año 2000 tenemos dos leyes de extranjería en el mismo año.
en enero del año 2000 se aprueba la Ley Orgánica 4/2000. Es una ley que surge con un gobierno del Partido Popular, pero que surge aprobada. Es un momento en el que el Partido Popular tiene mayoría simple, y para conseguir aprobar una ley orgánica, que requiere unas mayorías especiales, necesita el apoyo de otros partidos. Y logra una ley que es prácticamente de consenso. No es de consenso, pero sí que suma a los partidos más grandes. ¿De acuerdo? PSOE, PP, por ejemplo, están de acuerdo en esa ley. Bueno, están de acuerdo. Está de acuerdo el PSOE. Resulta que el PP no está de acuerdo. O hay un ala del PP que está de acuerdo, que es el ala... es que algunos sois muy jóvenes, pero hubo una época en la que el PP era de centro, ¿de acuerdo? Entonces, había un ala que era de centro y otro ala que es el que se ha quedado con el partido. Ese ala de centro, en el que está Pimentel, que era el ministro en aquel momento, logra ese acuerdo y está muy satisfecho. Pero curiosamente, esa ley es de enero y en marzo hay elecciones. Y una de las promesas electorales del Partido Popular que gobernaba y que había sustentado la ley es cambiar la ley que ellos han aprobado, porque le parecía muy blanda. Y así lo hace. Logran mayoría absoluta en las elecciones de marzo y en diciembre aprueban la Ley Orgánica 8/2000, que modifica de forma muy intensa la Ley 4. Por lo tanto, tenemos un sistema que se ha ido construyendo a través de reforma sobre reforma, sin que haya habido un criterio claro y un objetivo claro. Y mi sensación, visto con el paso del tiempo, con el paso de los años, es que el planteamiento que ha tenido España, el Estado español en este ámbito, ha sido siempre la idea de que la migración era un fenómeno pasajero y que lo que había que era que parchearlo, siempre vinculado a las llegadas, y que ese proceso de llegada, ese proceso tenía que ser parcheado. Y claro, se entraba en una espiral que era como entran muchos, vamos a endurecer las normas para que entren menos. Como siguen entrando, vamos a endurecer las normas. Claro, nunca entendieron que no se trataba de eso, que el endurecimiento de las normas no bastaba para limitar la llegada, y que además limitar la llegada no era el camino, que esa es otra cuestión. Pero incluso desde el punto de vista de la eficiencia, el endurecimiento de las normas lo único que ha ido creando es más sufrimiento, más dolor, más vulneraciones de derechos humanos, más restricciones, pero no ha limitado las migraciones. Ni el fenómeno migratorio, un fenómeno que en España es un fenómeno temporal, sino que las migraciones en España han venido para crear una sociedad distinta de la sociedad de los años 80. Y mientras que la España de los 80 era homogénea en lo racial, en lo cultural, en lo religioso y en lo sexual, la España del siglo XXI, la España del 2022, del 2023 ya, es una España diversa, una España heterogénea en lo racial, en lo cultural, en lo religioso, en lo sexual, etcétera, etcétera. Y uno de los problemas una de las cuestiones es que hay muchos que no se han enterado y que no quieren cambiar esa idea, que quieren recuperar la España de los 80. Y eso es imposible, porque la historia nunca va hacia atrás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, volver a la España de los 80 es imposible. Tendrán que adaptarse, y ese es el tiempo que ellos tarden en adaptarse, en un tiempo en el que vamos a tener que sufrirlos. Acabo en esta aproximación. Ahora entraremos en algunas cuestiones, algunas líneas. Yo tampoco me quiero demorar mucho, pero sé que me voy a demorar. O sea que cuando me dices que corte cuando tú veas que me estoy pasando, ¿vale? El último elemento que me parece interesante es hacer referencia al año 2004. ¿Por qué el año 2004? Porque ahí se produce una gran reforma a través de una vía indirecta, que no es la ley sino el reglamento. Ahí se aprueba el Real Decreto 2393/2004, que es el reglamento de extranjería, que se aprueba con la entrada en el gobierno de Zapatero. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero entra en el gobierno, en marzo de 2004, como entra con mayoría simple, se piensa que no es el momento de cambiar la ley de extranjería, así que lo que va a hacer es un reglamento. Y en ese reglamento lo que hace es la última regularización. Es la última gran regularización que hay en España, la que se produce en 2004. Del 2000 al 2004, incluso un poco antes, hubo varias regularizaciones extraordinarias. Creo que el total, no sé si fueron 7 o 9,
De tal forma que, ahora, después hablaremos de regularidad y irregularidad y veremos algunas cifras, pero se trataba de parchear, claro, en la espiral que decíamos antes, yo pongo las normas más duras para que no entren, pero siguen entrando. Como las normas son tan duras, están en situación irregular, pero yo tengo aquí un montón de gente que está en situación irregular. ¿Qué hago? Lo regularizo. Pero vuelvo a poner las normas duras. Hasta aquí. Siguen entrando. Entran en una... La dinámica de la política migratoria es una dinámica de parches. En el año 2004, claro, cada vez que nosotros regularizábamos, cada vez que el Estado español regularizaba, los de allí, los de Bruselas, llamaban la atención. Oye, que es que estáis metiendo un montón de gente en la casa común esta sin fronteras que tenemos, sin puertas. ¿Cómo es esto? Y Zapatero tomó una decisión, a pesar de la opinión que de él tenía la derecha, tomó una decisión bastante inteligente. Es decir, voy a hacer la última regularización, pero para evitar que me sigan pasando esto, voy a crear vías de baja intensidad para que la gente se vaya regularizando. En lugar de regularizar por bloques, que salta la alarma y que en Bruselas me llama la atención, yo voy a regularizar por lo bajini. Y creo los arraigos. En 2004 crea el arraigo. ¿El arraigo qué es? Es vía de regularización extraordinaria o ordinaria. Porque es, claro, esto cuando lo explicas en otros países, algunas que he ido a Italia y demás a explicar estas cosas, se quedan muy... Bueno, ¿cómo vas a regularizar a alguien que está irregular? Bueno, ¿y qué vas a hacer con alguien que está aquí? ¿Qué haces? ¿Lo dejas hasta cuándo? Claro, la solución que ocurre que aproximadamente 300.000 personas al año se regularizan en España. O sea, aproximadamente o sea, es un fenómeno de regularización constante a través de esta figura. No hace falta arraigo familiar, arraigo laboral, arraigo social y ahora el reciente arraigo de formación, ¿no? El que ha creado. Aquí hay un debate que a mí me parece interesante, que es el hecho de decir, bueno, ¿el arraigo tiene sentido o no? Si nosotros lo miramos del caso humano, tiene absolutamente sentido. Claro, nosotros tenemos una persona aquí que lleva 3 años, vamos a regularizarlo, pero claro, sí, y anticipo alguna cosa que diré después, si el mercado de trabajo español puede asumir 300.000 personas, ¿por qué no abrimos las puertas y que entren legalmente? ¿Por qué les obligamos a estar 3 años en situación irregular, pasar todo ese proceso, pasar toda esa explotación para después hacerlos regulares? ¿Por qué no buscamos otras alternativas que no sean la de seguir cerrando las fronteras para abrirle el grifo? Aquí hay un problema en el diseño de la política migratoria, que sigue o que mantiene esa idea de cierre o de dificultad para la entrada, pero permitir la regularización a través de estas vías. Que ya digo que en lo individual, incluso los colectivos, quienes atendemos a personas migrantes, bueno, es la solución, ¿no? Entretener a alguien que pueda llevarse muchísimos años en situación irregular y alguien que a los 3 años tiene... Pero claro, desde el otro punto de vista, es personas a las que tú le estás premiando por mantenerse 3 años. Y el mantenimiento de la irregularidad tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias económicas, tiene unas consecuencias personales, tiene unas consecuencias... En esto, el máximo llega con el arraigo de formación, el que acaban de crear. El arraigo de formación permite regularizarse a los 2 años para realizar estudios. Bien, pero no te dice nada de cómo vas a ganarte la vida. O sea, tú te regularizas, estudias, pero no puedes trabajar. Con lo cual, a ver, tiene un punto de real política absoluto. Es decir, oiga, si usted va a estar aquí, va a estar comiendo de todas formas, por lo menos vamos a evitar que esté en irregularidad y vamos a hacer que se forme, que en realidad es esto. El arraigo social son 3 años, el de formación son 2. Anticipamos 1 año para que en ese año se forme, para que sea más empleable, para que pueda acomodarse mejor a las necesidades que nosotros tenemos en el mercado de trabajo. Y esa es la lógica. Olvidando otros elementos, porque hasta ahora siempre había sido una cuestión esencial, cuáles eran los medios de vida, cómo iba a mantenerse, etc. En este arraigo por formación se olvida todo eso. Bueno, esta es la aproximación a la evolución de la política migratoria, y si avanza, yo creo que ahora sí. Claro, y aquí me interesaba mucho este punto. Es que el Estado español ha pasado de tener un 1,60 de residentes extranjeros, estamos hablando de residentes, personas empadronadas, ¿de acuerdo? Creo que es la cifra que puede ser más fiel, porque la cuestión de la regularidad
plantea otras cuestiones. Como digo, aproximadamente en el año 96 eran 612.000. En el año 98, 96 no me cabía, si no se me iba muy larga, empiezo en el 98, en el año 98 un 1,60 de la población española, de la población que residía en España, era extranjera, de nacionalidad extranjera, no de origen, es decir, nacionalidad extranjera en ese momento. En el año 2011-2012, incluso antes, en el 2010, teníamos un 12,22%. Prácticamente multiplicamos por 9 el porcentaje de población extranjera en España en 12 años. Es decir, es un crecimiento tremendo, que se ha gobernado con parches, con la idea de que no, estos son los últimos, y se van a ir. Vienen y se van, vienen y se van. No es verdad, no es cierto. El 50% de la población extranjera que reside en España está en régimen de ciudadanos de la Unión Europea o familiares, con un régimen, por tanto, de vocación de permanencia. Y del otro 50%, que es el que no es de... el que no tiene el régimen de ciudadano de la Unión Europea o familiar, del otro 50%, aproximadamente un 60% es residente de larga duración, es decir, es residente también de más de 5 años y con vocación de permanencia. Por lo tanto, la mayor parte de las personas extranjeras han venido a quedarse. Es más, cuando ahí vemos una curva que está vinculada evidentemente con la crisis, en el que las cifras se reducen y volvemos a cifras por debajo del 10%, hay que tener en cuenta que en esos años, siendo eso cierto, que hay una reducción, pero no se produce un regreso masivo a los países de origen. Lo que ahí no se constata, y sería el otro elemento, son los procesos de ciudadanía. Porque hay muchísimas personas extranjeras, porque el sistema de nacionalidad española es relativamente fácil para las personas que provienen de determinados países, de los países latinoamericanos, que además son los países de mayor origen de personas migrantes en España. Se desarrollan nacionalidades de tal forma que en 3 años hay aproximadamente 1 millón de personas que se nacionalizan, que obtienen la ciudadanía española. Claro, todos esos que siguen teniendo muchos de los elementos fenotípicos de la condición de extranjero y algunos de los psicológicos y de los vitales de la condición de extranjero, se convierten en españoles, por lo tanto desaparecen de esa estadística, pero siguen estando aquí. Entonces no podemos considerar que esa bajada supusiera una huida o un regreso masivo de personas extranjeras, sino lo que se produce es una conversión y vuelve, una vez que la situación económica vuelve a mejorar, vuelve a crecer otra vez, de tal forma que ahora estamos en el entorno del 11,5%, ¿sí? Una pregunta, ¿ha habido un año en el cual, por ejemplo, ha habido no una regularización, ¿no? Porque en este caso, pero que se concedieron más nacionalidades? ¿Ha habido un momento que se dijo, las concesiones se han mantenido, o sea, quiero decir, la cuestión de las concesiones se ha ido manteniendo porque creo que fue en el año 2018 se endurecen, 2018 no, 2017 fue, se endurecen porque se establece un coste, se establece un examen, se dificulta porque lo que trata de hacer el gobierno en aquel momento es eliminar a personas por cuestiones económicas o de capacidades. Establece un examen de conocimiento, con lo cual excluye a aquellas personas con dificultades de alfabetización. Hay una vía específica para las personas analfabetas, pero es para las personas analfabetas, no para las que tienen dificultades de alfabetización. Establece vías de solicitud de nacionalidad mayoritariamente a través de Internet, lo que excluye a las personas que tienen la brecha digital. Establece unos costes de al menos 100 euros para la nacionalidad, lo que excluye a determinadas personas. Por lo tanto, utiliza sistemas para ir excluyendo, para focalizar en las personas de nacionalidad a un público objetivo que es el que quiere, no al que se estaba produciendo. Pero lo que sí es cierto que en el momento de la crisis, y está vinculado a algo que veremos, sí creo que sí que podremos, que lo veremos ahora, en el momento de la crisis se incrementan las solicitudes de nacionalidad.
¿Por qué? Porque el mantenimiento de la regularidad documental está vinculado a la realización de actividad laboral. Cuando la gente empieza a perder el trabajo y ve que al perder el trabajo no solo pierde el trabajo, sino que puede ser expulsado y devuelto a su país, dice, oye, yo me voy a sacar la nacionalidad y de esa forma me garantizo que me quedo. Y también porque es una forma para irse a vivir a otro país. Tener la nacionalidad, de hecho, por ejemplo, en Bélgica o en Holanda, empiezan a ir muchos españoles que son españoles nacionalizados, no de origen. Y entonces, de hecho, hay un momento en el que Bélgica amenaza o incluso impone la devolución de los nacionales españoles que no tengan trabajo. Hay un momento en el que creo recordar que es el primer ministro británico o el británico o el francés el que dice que bueno, que esto de Schengen está bien, pero que igual hay que cerrárselo para los países pobres de Europa, porque están invadiendo el norte, ¿no? O sea, nos llama la atención, pero es lo mismo que nosotros decimos de nuestros vecinos del sur. Solo es cuestión de dónde pongas el límite y la frontera. Y en ese momento, creo que es Cameron el que dice que Portugal, Italia, Grecia y España, bueno, pues que están llegando mucho y que esto no puede ser si dejamos las fronteras abiertas. Ya digo, bueno, esta es la fotografía de lo que ha sido la evolución. Y me parece interesante porque, como digo, no ha habido una política que pensara que en el año 2022 iba a haber un 11% de extranjeros, sino que siempre era la idea de no van a ser más de lo que son ahora. Y ese es un elemento importante. Y también por el otro lado, porque vamos a ser también no triunfalistas, pero sí realistas. Esto no se ha vivido en ningún otro país del mundo. O sea, no hay otro país que haya tenido un crecimiento de población migrante a estos niveles. Ninguno. Italia es el que más se parece, pero hace un crecimiento menor que este y el periodo es más largo, son 20-25 años. No quiere decir que no haya otros países en los que hayamos llegado, en los que haya niveles similares, sino la velocidad del crecimiento. Y se ha desarrollado con una situación social relativamente buena. Eso creo que lo podemos reconocer y que creo que es una señal de buena convivencia entre colectivos, entre la población autóctona y la población migrante, que también sería interesante que nadie la dinamitara, porque la convivencia es esencial en ese nuevo mundo, en esa nueva sociedad que se está construyendo heterogénea. Y la realidad es esa, que a pesar de ese crecimiento, los delitos no han crecido, por ejemplo, que es algo que siempre... Nosotros ahora mismo en España tenemos un volumen de criminalidad equivalente al del año 96. Equivalente. A pesar de tener 9 veces más población extranjera. Es decir, que el crecimiento de la migración no ha supuesto un incremento de la criminalidad. Es más, si hiciéramos un análisis más detallado, porque estos son datos burdos, porque claro, desde el 96 hasta ahora, ya sabéis que en el Código Penal han empezado a meter conductas que antes no estaban. Por lo tanto, hay muchos más delitos ahora que antes, pero aún así el volumen de criminalidad, o sea, el porcentaje de criminalidad por 100.000 habitantes está en 40 y tantos y es el mismo ahora que en el año 96, aproximadamente. Lo que quiere decir que todos esos discursos que vinculan inmigración con delincuencia son falsos, son estadísticamente falsos. No más que eso, o sea, son estadísticamente falsos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, tanto por la relación de la población inmigrante como por la relación de la población autóctona. Pasamos, si os parece, a elementos nucleares de la política migratoria española. Hay 4 que voy a tratar de señalarlos sin profundizar mucho, porque si no vamos a acabar saliendo aquí a las 12 y no es plan. Pero bueno, empiezo con esa frase que es la persona migrante como instrumento laboral. En España, la persona migrante está vinculada a su actividad laboral y es útil en tanto en cuanto realiza actividad laboral. La migración siempre se ha vinculado al trabajo. Tan es así que durante mucho tiempo migraciones, la cuestión de migraciones dependía del Ministerio de Trabajo. Dependía del Ministerio de Trabajo. Es decir, la vinculación entre actividad laboral y trabajo era muy clara. Como la entrada teóricamente estaba vinculada a la posesión de un contrato, la renovación se hacía depender de que el sujeto trabajase,
con situaciones tan absurdas como que a ti te pueden denegar la renovación si tu jefe no ha pagado a la Seguridad Social. Una de las situaciones más absurdas que puede haber. Es decir, tú trabajas, cobras, haces... pero si tu jefe se queda con el dinero y no paga la Seguridad Social, el que se queda sin permiso de residencia eres tú. Esa responsabilidad por acto de tercero es increíble. El arraigo, el famoso arraigo, está vinculado también a la posesión de un contrato, a la posibilidad de realizar una actividad laboral, y tenemos figuras de migrantes que sirven o que van a estar aquí en tanto en cuanto sirvan para la actividad laboral. El caso de las trabajadoras de temporada, lo que llamamos, o lo que ahora ha venido a llamarse la migración circular. Esas trabajadoras de temporada, claro, esto que produce estos elementos, producen explotación. Son caldo de cultivo para la explotación. ¿Por qué? Porque si yo para renovar tengo que trabajar, voy a aceptar condiciones de trabajo peores que las del resto. Porque ya no solo tengo que trabajar para ganarme la vida, para subsistir como la mayoría. Hay algunos que tienen la suerte que no, que viven de las rentas, pero la mayoría trabajamos para subsistir, sino que voy a tener que trabajar para permanecer en el sitio en el que vivo. Y eso me va a obligar a aceptar condiciones más bajas, a pagarme yo la seguridad social, a aceptar, a no negarme, etcétera, etcétera. Lo cual es un marco para la explotación laboral. Y lo mismo que ocurre con las trabajadoras de temporada. Si el sistema de las trabajadoras de temporada, en lugar de hacerlo el Estado, lo hiciera cualquier sujeto, sería calificado de trata de seres humanos. Porque las condiciones a las que se les somete a esas mujeres, esencialmente aquí es también algo feminizado, a las mujeres en el campo, en este caso en el campo andaluz, aquí en Cataluña, en Lleida, es más colectivo masculino, pero en Andalucía, por ejemplo, son mujeres en la fresa, son absolutamente precarias, condiciones de aislamiento en el que sometidas a un único jefe del que dependen, si el jefe no está satisfecho con ellas, se tienen que volver, en el que las condiciones de alojamiento son sufragadas por ellas. El empleador tiene que ponerlas a su disposición, pero no tiene que financiarlas, con lo cual les puede cobrar lo que quiera por alojamiento, con contratos que son firmados en origen sin un traductor y sin que se necesite una traducción. O sea, pensemos lo que es firmar un contrato en un idioma que no hablas. En cualquier otro ámbito, eso sería un contrato nulo a todos los efectos, pero en el ámbito laboral no sirve para establecer las condiciones. No sabes lo que van a cobrar, no sabes cuánto le van a cobrar por el alojamiento, no saben cuántos días libres, no saben nada. ¿Y qué? Explotación laboral u otro tipo de explotación. Hemos visto casos de explotación sexual, de abusos sexuales a mujeres en el campo, en las fresas de Huelva, con todo lo que supone además mujeres musulmanas en este caso. Procesos de selección que son absolutamente patriarcales, en los que se prefieren mujeres casadas, con hijos, porque se garantizan el regreso, porque son más cuidadosas. Todos estos elementos que en cualquier caso nos plantearían en otro ámbito, no voy a justificar nada, ¿no? Pero salimos todos con procesos de selección que vulneran la dignidad de las mujeres por las condiciones en las que se realizan, pero aquí están estandarizados y respaldados por el Estado. Todos estos procesos están respaldados por el Estado, en condiciones que no son dignas y que son las que dan lugar a situaciones de explotación. Por tanto, esa vinculación entre trabajo y persona migrante es un elemento para generar explotación laboral, que es uno de las cuestiones fundamentales, una de las cuestiones en relación con la migración, y que también es un boomerang que se vuelve contra las personas migrantes, porque esta explotación lo que genera es dumping social. Es decir, una de las cuestiones en el campo andaluz es precisamente el enfrentamiento, ahora mismo mucho más soterrado, mucho menos visible, pero que se ha producido en algún momento, entre los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros. Más bien entre los trabajadores autóctonos sobre los trabajadores migrantes. Porque las condiciones a las que les hacían trabajar eran inasumibles para los trabajadores españoles. Claro, aquí hay un problema de comprensión de lo que supone la lucha de clases, ¿no?
Es decir, no se trata de volcar sobre el migrante explotado, sino volcar sobre el empleador y volcar sobre el instrumento, el aparato estatal que no controla esa explotación. Pero bueno, no siempre se puede, se hacen los análisis tan finos cuando lo que te falta es el pan. Otra cuestión que he utilizado la expresión de personas migrantes virtuosas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema solo quiere personas buenas. Los migrantes solo pueden ser buenos. Los migrantes malos no los queremos. Y el límite lo ponemos en el Código Penal. Si tú te has equivocado, o sea, si tú has cometido un delito, no te queremos. Solo queremos migrantes virtuosos. Esto también lo vemos a veces en las imágenes, ¿no? El otro día, los migrantes que se lanzan a salvar a un niño que se ahoga, eso lo regularizamos, ¿por qué? Les damos el premio. Hombre, estos son buenos, estos no son como los demás. Oiga, estos son seres humanos igual que los otros y no hace falta que arriesguen su vida para que les reconozcamos una situación. Y lo mismo al revés. Es decir, la comisión de un delito no puede suponer... Tener antecedentes penales te supone no poder acceder al arraigo. Y esto también se colectiviza porque, por ejemplo, para los chicos de origen senegalés que se dedican a la venta ambulante y que en muchos casos venden productos falsificados, la venta de material falsificado fue convertida en un delito, lo que suponía la imposición de una pena y por tanto la imposibilidad de acceder al arraigo. Les generaba esa situación de irregularidad. Recordemos que no poder acceder al arraigo es irregularidad, y se la prolongaba por su situación vital. La existencia de antecedentes penales dificulta la renovación. Y la imposición la comisión de un delito, el castigo por un delito que tenga una pena de prisión de más de un año, significa la expulsión. Claro, la idea es que estos discursos que nos vienen desde los que hacen lofts de forma irregular y no pagan impuestos y demás, que nos dicen, no, es que vienen a cometer delitos y hay que expulsarlos cuando cometen delitos. Bueno, además, algunos, los más tontos incluso, piden normas que ya existen, ¿no? Que son las que tenemos. Pero es que la realidad es que ni ha generado una mayor criminalidad la llegada de inmigrantes, ni tiene sentido este tipo de medidas. Quiere decirse, una persona que se dedica a la venta ambulante porque no tiene permiso de residencia, lo que quiere es permiso de residencia. Si tú lo que vas a hacer es impedirle el acceso al permiso de residencia porque se ha dedicado a la venta ambulante, va a seguir dedicándose a la venta ambulante porque no va a poder acceder al permiso de residencia. Esto yo creo que se lo explicas a un niño y lo acaba entendiendo. Pero a los políticos no les interesa entenderlo. No es que no lo entiendan, es que no les interesa. Lo mismo ocurre con un delito. O sea, dice, no... cuando se introduce esta reforma, hay un análisis que hace la Fiscalía que dice, no, es que no podemos tratar igual a la persona que lleva mucho tiempo en España que aquel que acaba de llegar. Y por tanto, al que acaba de llegar lo expulsamos, al otro... Bueno, esto es muy discutible. Primero, porque estamos creando un derecho penal racista. O sea, hay un derecho penal para el nacional en el que vamos a utilizar la prisión como instrumento de rehabilitación, con todas las comillas que tenemos que introducir en esa frase, pero bueno, la idea es que la prisión es un instrumento de rehabilitación, así lo dice el artículo 25.2 de la Constitución, porque algunos solo se leen de la Constitución lo que les interesa, no toda la Constitución. Pues el 25.2 dice que la prisión o las penas privativas de libertad tienen una función de resocialización. Por lo tanto, ese debería ser el objetivo. Claro, si una persona lleva muchos años en España, ¿qué sentido tiene que la expulse? O sea, ¿por qué? ¿A dónde lo vas a mandar? ¿Qué relación tiene con el país? Y alguien que acaba de llegar o alguien que acaba, bueno, dependiendo del delito, pero en algunos casos, por ejemplo, aquí siempre se plantea la cuestión del tráfico de drogas. La persona que llega y trafica con drogas, o sea, que llega traficando con drogas, o que introduce drogas. A esa persona lo último que te interesa es expulsarla, porque si la expulsa, lo que le estás haciendo es que vuelva otra vez o sea, le estás pagando el viaje de vuelta. Por tanto, el círculo es absurdo. Pero lo que me interesa, o sea, lo que quería transmitir es esa idea de cómo se vincula la no comisión de delitos con la virtud, porque solo queremos a personas migrantes virtuosas. Pero ojo, el combate del delito tiene límites. Si es la persona migrante la que va a la policía a denunciar y esa persona inmigrante no tiene papeles, el que va a ser expulsado va a ser él. Porque no hay instrumentos de protección de la población migrante irregular que acude a denunciar. Solo están contemplados para las víctimas de trata y para las víctimas de violencia de género. Para el resto no.
incluidas víctimas de violencia sexual, incluidas víctimas de cualquier otro tipo de delito. Por lo tanto, si a ti, cuando ejerces de abogado, te llega un chico que ha sido víctima de un delito y no tiene papeles, tú tienes que recomendar que no vaya a la policía, que se vaya al juzgado. Porque si va a la policía, al final puede acabar siendo expulsado él. Por tanto, no nos interesa tanto la virtud, porque no nos interesa tanto el combate contra el delito, sino que lo que nos interesa es establecer límites para las personas migrantes. Claro, después construimos una idea de que, bueno, es que vamos a establecer, o se tienen que producir entradas regulares, entradas legales. No es cierto, porque las entradas legales las entradas regulares están prácticamente cegadas, es prácticamente imposible. Las formas de entrar regularmente son las que son, y son reagrupación, que requiere tener aquí un familiar. Residencia sin trabajo, que requiere tener aproximadamente unos fondos de 4.000 euros al mes. Estudio, que requiere tener estudios superiores y acceso y haber sido admitido en un centro de estudios superiores de una universidad española. Y te queda la vía laboral. Esencialmente, pero no falta ninguna. Bueno, la reagrupación familiar. ¿Y comprar un piso de más de 500.000 euros? Que está dentro de las de la... Sí, esas son los de la... O crear una empresa, etcétera. Esos son la de la ley de emprendedores. La modificación que se introduce de la ley de emprendedores. Sí, pero eso y los de los 4.000 euros al mes los saco porque son los que no venían a mi asociación a atenderlos, ¿vale? Eso tenían sus propios abogados y demás y no eran... no iban a abogados de asociaciones. Claro, fijaos cómo funciona el sistema de contratación en origen. Un empleador de Barcelona que necesite a alguien para atender su bar y no tiene que ir primero al servicio, al SOC, al servicio de empleo, para hacer una oferta, para ver si hay alguien que quiere ir a trabajar a su bar. Si no encuentra a nadie, entonces tiene que hacer una oferta nominativa, es decir, quiero a fulanito de tal y tal que reside en Dakar, en Cochabamba o en no sé dónde, a que venga él. Eso lo presento en la oficina de extranjería. Y estamos hablando de cuando había oficinas de extranjería, no ahora que lo que hay es un sistema de cita electrónica que no funciona. O sea, en aquella época, estoy hablando incluso cuando uno podía acudir a la oficina de extranjería. Tú vas allí, metes los papeles, tardas aproximadamente, vamos a ponerlo por lo más corto, no has tenido ningún problema, 3 meses. No creo que en Barcelona hayan resuelto nunca antes de 3 meses. Tarda 3 meses en resolver. Ahora, antes tienes que mandarle el contrato a la persona porque te lo tiene que firmar a mano. No vale firma digital, te lo tiene que firmar manuscrito. Con lo cual tú mandas el contrato por correo, ya sabemos cómo funciona, y te lo devuelve. Vamos sumando días, ¿vale? Eso. Ahora, haces el trámite, aceptemos que te lo van a resolver en 3 meses, que es el plazo que se da la oficina. Ahora, se lo envías allí. Él pide el visado. Tiene que ir, claro, si vive en Dakar tiene consulado, pero imagínate que vive en Ouagadougou, en capital de Burkina Faso, con lo cual el consulado más cercano que tiene es el de Nigeria, ¿no? Por lo tanto, se tiene que recorrer África desde Burkina Faso hasta Nigeria, en avión o en vehículo, que le llamen otra vez para ponle otros 2 meses. Cuando la persona cuando va a entrar alguien aquí a trabajar en el bar, han pasado 7 meses. ¿Qué empleador puede esperar 7 meses para que le llegue a alguien? Es que es absurdo. Quiero decir, aceptando toda la lógica del sistema, que es ilógico. O sea, ¿quién va a contratar a alguien que está en Burkina Faso? Al final, ¿a quién se contrata? ¿Cuáles son los únicos de estos que funcionan? El hijo de un amigo, la madre de un conocido, el hermano de no sé quién, que te dice, no, mira, es que mi hermano quiere venir, entonces yo te hago un contrato, tal y cual. Son los únicos que se gestionan así. Y algunas grandes empresas que tienen opciones porque tienen una oficina especial. Pero, claro, ahora nos vamos a lo que decíamos antes. Nuestro sistema económico acepta 300.000 personas al año, aproximadamente. Nuestro sistema productivo acepta 300.000 trabajadores al año. ¿Que podían entrar así?
Y a lo mejor es una fórmula para que muchos de ellos no se lanzaran al mar, porque tendrían otra forma para entrar. Pero les cerramos la forma de entrar porque nadie se lanza al mar si puede coger el ferry. O sea, yo no he visto a ningún español lanzarse al mar para cruzar de Algeciras a Ceuta. ¿Por qué? Porque sube con su pasaporte y cruza y coge el ferry. O sea, si tienes vías legales, reduces la entrada irregular y reduces los riesgos que conlleva la entrada irregular. Pero sin embargo, la entrada regular se convierte en una quimera. Y sigues teniendo, ahí tenemos la estadística del volumen de llegadas a España, a costa española, durante los últimos años, según el seguimiento que hacemos desde APDHA. Y vemos cifras en 2018, en 2021, que son cifras enormes. Más de 60.000 en 2018 y más de 50.000 en 2021. Pero en todo caso, cifras que se mueven específicamente desde el año 2015 por encima de los 10.000 anuales. Hay 10.000 personas tratando de entrar anualmente. Entonces son llegadas, entrando, que después sean de vuelta, son personas llegando a España de forma irregular. Porque, como digo, este es el control de entrada y esto es solo por frontera sur. Canarias, Andalucía, bueno, por frontera marítima. Después tenemos las llegadas regulares, irregulares, es decir, aquellos que vienen como turistas pero vienen a quedarse, ¿no? Que es otro colectivo. Pero si solo tenemos en cuenta las llegadas por mar, por vía marítima, por vía terrestre a Ceuta y Melilla, tenemos esa cifra anual, que es una cifra que, como vemos, solo bajó en los años de crisis por debajo de los 10.000, pero que siempre se ha mantenido por encima y a pesar de las inversiones económicas, siempre oscila dependiendo de otros factores. Y vamos con la última de esto, que hace referencia a el último punto, la dicotomía entre regularidad e irregularidad, que es otra de las grandes construcciones de nuestra política migratoria. Distinguir entre población regular y población irregular. Ahí he copiado una tabla de la evolución de la irregularidad en España. Son cifras, ya sabéis, el cálculo de la irregularidad es un cálculo muy complejo porque supone precisamente calcular la clandestinidad, y la clandestinidad es muy difícil, pero es verdad que en España sí que se nos permite o sí que se nos facilita porque tenemos el padrón, el censo, y tenemos los permisos de residencia, contrastando las personas que no son de la Unión Europea, que están en situación que no son de la Unión Europea, que están en el padrón, con las que tienen permiso de residencia, podemos contrastar precisamente esas cifras. Bueno, esto es un poco evolutivo, pero para que veamos que siempre ha habido un volumen de irregulares, pero que a partir de la intervención en 2004, ese volumen de irregulares ha estado bastante más reducido que en fechas anteriores. Ha habido un momento, en 2004 había casi tanta población en situación irregular como en situación regular, o sea, casi el 50%. Esto se ha reducido, la última cifra que tengo ahí es de 2017, debería actualizar la tabla, a ver si me pongo. Y tenemos aproximadamente unos 300.000, ¿no? Bueno, pues son cifras que son relevantes, pero que no son muy grandes. Pero sí que me interesa que tengamos en cuenta lo que supone la irregularidad, porque la irregularidad tiene una serie de causas y una serie de consecuencias. Las causas están vinculadas a la dificultad que genera el sistema. La dificultad de entrada, porque una parte de la irregularidad es irregularidad originaria, lo que decíamos, las personas que entran por vía marítima están en situación irregular. Y otra parte es irregularidad sobrevenida, es decir, personas que entraron regularmente, pero que por alguna razón, desde que cometieron un delito, que su empleador no pagó a la seguridad social o alguna razón de estas, se quedan en situación de irregularidad. Y nuestro sistema les permite mantener la irregularidad durante 3 años para, si no son detectados, porque esa es otra de las cuestiones, la lucha contra la irregularidad a través de los sistemas policiales, todo el dispositivo de detención, del que hablaremos un poco después. Después todavía nos queda todavía en 20 minutos para llegar a la hora y media, podemos hacer, ¿no? El dispositivo de deportación generado para expulsar a esas personas y todo lo que conlleva de controles de identidad por las calles, todo lo que conlleva de lugares de encierro. Hablábamos de los CIES existen para responder a esta idea de regularidad e irregularidad.
O sea, los CIE son lugares de detención para las personas para poder ser expulsadas. Y son una aberración jurídica. O sea, no hay otra forma de verlo. La teoría del Estado de Derecho plantea que la privación de libertad es la sanción más grave que puede imponer un sistema legítimo. Tenemos una sanción más grave que la sanción de la vida, pero esa la dejamos para determinados estados que no podemos considerar estados de derecho. Desde ese punto de vista, la sanción más grave que se puede imponer es la privación de libertad. Sin embargo, esa privación de libertad, por tanto, está reservada para las infracciones más graves, para los delitos más graves. Sin embargo, en el ámbito migratorio cambiamos todo el sistema y utilizamos la privación de libertad no ya como sanción, sino como instrumento para garantizarnos que alguien va a ser expulsado. Y eso es el CIE. El CIE es un lugar de privación de libertad de personas para garantizar que van a ser expulsados. Siendo así, además, que si nosotros analizamos las cifras de expulsión, veremos que ni la mayor parte de los internos en los CIE son expulsados, ni la mayor parte de los expulsados provienen de los CIE. Lo cual nos plantea cuál es su valor real. Pues tiene un valor simbólico. Un valor simbólico de representar la peligrosidad del migrante a través de la necesidad de aislarlo para la población autóctona y de representar el destino para la población extranjera. Es decir, cuidado porque si caes en la irregularidad o si vienes irregularmente lo que te espera es esto. Ese es el juego. Es decir, y todo responde a esta lógica, a este debate. Pero es que la realidad es que no es una decisión. O sea, no hay migrantes buenos que migren bien y migrantes malos que migren mal. Eso es un simplismo que nos cuentan los políticos que o no saben o no manejan estas claves. Volvemos a lo de antes. ¿Cómo hace una persona para migrar bien a España? Si no tiene alguna de las claves que hemos visto antes. Ni siquiera los solicitantes de asilo, ni siquiera las personas que son refugiadas, ¿no? Porque el concepto de refugio es de origen, pero ni siquiera las personas que huyen de una guerra. Algunas sí, dependiendo del color de piel. Pero ni siquiera las personas que huyen de una guerra tienen garantizado la posibilidad de acceder, porque entran por las mismas vías y son sometidas a los mismos controles. Y por tanto tampoco entran. Y nuestro sistema de asilo establece que solo cuando han entrado en territorio europeo pueden solicitar asilo. Hemos eliminado los asilos de origen de tal forma que necesitan entrar. Y para entrar, ¿dónde tienen que acudir? A las vías extraordinarias, a las vías irregulares. Y se les responde con esa visión de irregularidad. Por lo tanto, ese concepto de irregularidad es esencial. Y es esencial también porque es una situación de restricción de derechos, lo que conlleva la posibilidad de explotación. El crecimiento económico de la primera década del siglo XXI en España está construido sobre la espalda de la población migrante, en el campo y en la construcción. Los migrantes, especialmente los irregulares, que son explotados. ¿Qué ocurre? Que en el año 2004 se introduce esa regularización y es cuando cae esa cifra. Y nunca hemos vuelto a acabar porque tenemos esas vías específicas de arraigo. Claro, o sea, a partir de ahí, en el 2004 se pincha el globo de la irregularidad con el proceso de regularización, que es posible que la cifra que damos en 2004 esté un poco inflada también, porque como en el proceso se necesitaba el padrón, hubo mucha gente que se empadronó precisamente para regularizarse, aunque es verdad que se requerían 6 meses, con lo cual no era tal que así, y el plazo terminaba en 3, pero bueno, puede haber un componente de incremento, pero no es el esencial. Lo que ocurre es que a partir de entonces no alcanzamos los mismos porcentajes que antes, porque se establece una vía de regularización ordinaria, que es el arraigo, que permite ir vaciando. El sistema sigue siendo el mismo, sigue siendo un sistema rígido, con difícil entrada, con fácil paso de irregularidad de regularidad a irregularidad. Ese es el mismo. Lo que ocurre es que al existir estas vías que anualmente, como decía, aproximadamente 250.000, 300.000 personas pasan de la irregularidad a la regularidad, te permite mantener las cifras de irregularidad en niveles bajos a partir de 2004. Y esa es la diferencia con los años anteriores, en los que la cifra porcentualmente, claro, en el año 2000 era una cifra más baja, son 363.000, pero es que el total eran 800.000. Por lo tanto, no tenemos esa diferencia, o sea, no tenemos esa posibilidad. Hay una cifra que está mal, porque el año 2000 hay una cifra que no cuadra. No puede ser que el censo no UE
Ah, bueno, sí, porque los de arriba son residentes, no son censados. O sea, los de arriba son solo los que tienen permiso de residencia, entonces sí cuadra. Vale, esto es en relación con los elementos nucleares de la política migratoria española. Ahora, brevemente, y prometo que va a ser brevemente, con lo cual voy a ir pasando las diapositivas relativamente rápido, vamos a hacer una referencia a la política de fronteras, que es un elemento esencial de la política migratoria y que supone además un elemento específico en la vulneración de derechos. ¿Puedo pasar un par de diapositivas? Y nos metemos aquí, vale. Claro, aquí, y esto voy a utilizar una frase que ya utilicé en la formación que hicimos en junio, pero es que me encanta y como no es mía la puedo utilizar. Aquí hay tres elementos de la construcción de la política de fronteras española, europea. El primero es que no salga. Esa es la primera idea. La construcción se basa sobre la idea de que no salga. ¿Cómo? A través de dos elementos esenciales. El primero, la externalización y el control de las fronteras. Van a ser otros los que van a controlar las fronteras, lo que nos va a permitir rebajar los estándares en el respeto a los derechos humanos, porque si no somos nosotros los que controlamos, no se nos aplican los estándares que establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Es algo que hemos visto muy evidente en la cuestión de Melilla. ¿Qué ha pasado con el barrio chino? No es que estos han sido los marroquíes. ¿Cómo han sido los marroquíes? Oye, pero los marroquíes no están ahí porque querían. O sea, los marroquíes lo estamos pagando nosotros, ¿qué me contáis? O sea, ¿quién ha puesto allá? ¿Quién está financiando a la policía marroquí? ¿Quién tiene acuerdos de colaboración con la policía marroquí? ¿A quién le llamó la policía marroquí diciendo, oye, que van para allá? ¿A quién le hemos pagado quién ha pagado la valla, que es un embudo en el que se produjo el amontonamiento? La Unión Europea y el Estado español. Por lo tanto, no. Pero claro, eso nos permite, esa externalización nos permite volcar la responsabilidad en otros. Pero tiene cierto riesgo. Tiene mucho riesgo. Y por ejemplo, tenemos la situación de lo que se vivió en Ceuta en mayo del año 2021. Cuando Marruecos, permitidme el símil, le hemos dado las llaves a un vecino del que no hay que fiarse. Y es así, o sea, nuestras llaves las tiene un vecino del que no hay que fiarse. El típico vecino que puede entrar a llevarse la televisión y el ordenador, pues ese vecino del que no te fías porque es un Estado no democrático, porque es un Estado que no tiene respeto a los derechos humanos, porque es un Estado que no respeta los estándares mínimos y que decide de acuerdo a la voluntad de su rey y de un poder específico. Ese Estado es el que tiene las llaves del control de nuestras fronteras, que es algo muy similar a lo que hizo después la Unión Europea, porque nosotros esta política de externalización la hemos exportado. Es lo mismo que hizo la Unión Europea con Turquía. Y con las mismas condiciones. De hecho, poco después de firmar el acuerdo, Erdogan dio un autogolpe de Estado. Y dijo, ¿qué vais a decirme que no? Abro otra vez la puerta. Y la Unión Europea se comió el golpe de Estado y se cayó. Exactamente igual que España ha entregado el Sáhara. Con los mismos criterios. Que además la entrega del Sáhara es un planteamiento absolutamente absurdo. Porque si tenía el único elemento de negociación con Marruecos que tenía España era el Sáhara. El único. Y lo ha entregado sin más. Y ya no solo, y por supuesto, esto hablo desde un punto de vista de política, de movimientos políticos, además de lo que supone la afectación a los derechos del pueblo saharaui, su autonomía, su independencia, la traición que supone desde el Estado español, todo este proceso, eso por supuesto, pero incluso desde el punto de vista de la política migratoria, que es el interruptor que valora esto, incluso desde ese punto de vista no tiene sentido que es que le vamos a reconocer la autonomía. ¿Autonomía de qué? Si no hay, para que haya autonomía tiene que haber democracia, tiene un Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, ¿cómo va a haber autonomía de un territorio? Eso no tiene sentido, pero bueno. El siguiente, si salen, que no lleguen. Esa es la segunda parte. Que no salgan, si salen, que no lleguen. ¿Cómo? Con una securitización y cierre de fronteras. A través de distintos elementos. A través de la militarización de fronteras, de la introducción de sistemas de fronteras supuestamente inteligentes a través de la inteligencia artificial, a través de herramientas como la Guardia Europea de Fronteras y Costas, el artista antes conocido como Frontex,
a través de la introducción de medidas físicas como las vallas, a través de la militarización, con hechos como los que vimos en su momento en Tarajal hace 9 años, o lo que hemos visto este año en el barrio chino. Son situaciones paralelas. Son respuestas militares a intentos de entrada que generan una serie de muertes y que se saldan sin ninguna responsabilidad por parte de aquellos que han matado. Esa es la realidad de los dos casos. En un caso la responsabilidad directa es de la Guardia Civil, que dispara pelotas de goma a las personas que están tratando de entrar por el mar y los hunde. En el otro la responsabilidad directa es de la Gendarmería marroquí. En uno son aproximadamente 15, en el otro es un número no confirmado, pero que se mueve en el entorno de los 70, pero los dos se equiparan o se igualan porque se trata de actuaciones policiales militares con un resultado de muerte y con absoluta impunidad. Es más, yo creo que si la tragedia del Tarajal se hubiera investigado y se hubieran depurado responsabilidades, no hubiera ocurrido nunca la tragedia del barrio chino, porque nuestros sistemas de frontera habrían sido distintos y nuestro cuidado por las personas habría sido distinto, porque ese es otro de los temas. Todo esto se construye a través de la despersonalización de los que llegan. Quienes llegan no son considerados personas, y eso es lo que permite que sean tratados así, incluso que sean vistos así por la opinión. Ninguna otra actuación de una policía en España habría ocasionado 15 muertes y no habría acabado con alguien en el banquillo. Eso solo es posible porque los muertos son africanos. Justamente por esto pienso la equivalencia del Estado marroquí. Sí, porque además las fronteras se convierten en territorio sin derecho. O sea, ya digo, o sea, esto solo ocurre, o sea, la diferencia es que, o una de las diferencias es que aquí, en cualquier otro ámbito, y volvemos a una idea que dijimos antes, es que aquí no hay nadie que se queje. O sea, quiere decir, se quejan 4 organizaciones que estamos ahí diciendo, oye, esto, hombre, ¿cómo puede ser? Pero no hay un poder, un contrapoder real que pueda oponerse a esas situaciones. Si esto ocurre en cualquier otro ámbito, habría una respuesta mucho más dura por los propios afectados, por las propias personas afectadas, pero no se produce. Y solo así se explica que Tarajal se haya cerrado sin una investigación, sin un procesamiento, y que la Fiscalía en 6 meses haya cerrado lo del barrio chino. En 6 meses ha cerrado el barrio chino, sin revisar, con un proceso que además es fantástico, en el que va a los CIES, va al CIE a buscar testigos. Y la forma de buscar testigos no es, oye, usted que ha estado allí, le pregunte, va al director del CIE y le dice, oye, pregúntale a los que han venido de Melilla a ver si alguno quiere hablar. Así busca testigos. O sea, no me lo estoy inventando, ¿eh? Eso viene en el decreto de Fiscalía. Explica que, bueno, que fueron al CIE y de los que había allí solo 2 querían hablar. Eso, o sea, si usted tiene testigos, lo sienta y los investiga. O sea, los investiga, les pregunta y que le vayan diciendo y va, si a usted le interesa llegar a la verdad. O sea, que lo que le interesa sea cubrir simplemente el expediente. Y en este caso, el barrio chino sí que tuvo actuación fiscalía, en el Tarajal ni siquiera eso. Es la diferencia entre tener un gobierno, el gobierno más progresista de la historia, y tener un gobierno del PP. Que en el más progresista, fiscalía te abre el caso. Te lo cierra a los 6 meses, pero te lo abre. En el del PP ni eso, ¿vale? El resultado al final es el mismo, que ese es otro de los temas de la política migratoria. No hay cambio real de la política migratoria del PP y del PSOE. Cuando se trata del PP y del PSOE, bueno, aparte de que en este caso Grande Marlaska podría ser perfectamente ministro del PP. O sea, si el PP nombra a Grande Marlaska ministro del Interior, incluso algún partido más a la ultraderecha, si no fuera por otra circunstancia, lo nombra ministro del Interior, nadie se sorprendería, porque no hay diferencia en cuanto a las políticas migratorias, ¿sí? ¿Hay algún país que tenga unas políticas migratorias que podamos considerar aceptables? Porque en Estados Unidos pasa lo mismo. Obama echó a más personas que Bush. O sea, al final, derechas o izquierdas, entonces derecha, actúan prácticamente de la misma forma. Bueno, claro, los que suelen tener políticas más aceptables son aquellos que no suelen tener fronteras. No es siempre igual, ¿vale? O sea, quiero decir, quizás el único país que podemos mirar con cierta envidia es Canadá. Pero claro, Canadá tiene frontera con Estados Unidos. Con lo cual
es mucho más fácil hacer procesos sin tener fronteras. Es más fácil. Claro, pero es que en Europa ni siquiera eso. Que en Europa los países que no tienen porcentaje de población migrante, que no tienen, son súper estrictos. O sea, toda la franja este de Europa, que tienen porcentajes mínimos de migraciones, algunos se están recibiendo ahora provenientes del este, pero que incluso en años anteriores, cuando no tenían esa migración de países del este, eran súper estrictos con las migraciones. Pero quizás el único que tiene un modelo que puede ser más aceptable, también tiene sus cosas, es el modelo canadiense. Pero creo que... Y ya está, y tampoco es esa... Es decir, volvemos a lo de antes, nosotros estamos en el 1 y ellos están en el 6. Nadie está en el 10 porque no hay una construcción, porque falta un paso previo de la base conceptual de la construcción del otro. Siempre hay un sujeto político que somos los nacionales y un otro que son los de fuera, y esos otros siempre son considerados como los extraños y por tanto se les restringe derechos. Solo son asumidos en tanto en cuanto no supongan un peligro. Y claro, el concepto de peligro es un concepto absolutamente abstracto. ¿Cuándo un grupo humano supone un peligro? Cuando nos orquestan para pensarlo así. Esto es en el año 2007, 2006, el CIS sacó una encuesta antes de la crisis, sacó una encuesta en la que preguntaba los problemas en España. Y las migraciones estaban en el tercero. El tercer problema en España en ese año eran las migraciones. Cuando le preguntaban a las personas cuáles son los problemas que a usted le afectan más, la migración bajaba hasta el 10º. ¿Qué significa? Que había una construcción en el espacio público de que la migración era una cuestión problemática, pero a la realidad es decir, es que a mí la migración no me afecta, me afectan otras cosas. O sea, cuando le decían, bueno, ¿a usted qué le afecta? Señalaban otras cuestiones, economía, desempleo, corrupción, etcétera, pero la migración bajaba. Sin embargo, la construcción esta construcción de invasión, esta construcción de peligro, esta construcción de riesgo, es la que está detrás de algunas de los discursos que vemos, ¿no? No nos olvidemos que esto también tiene beneficiados. Este es el gasto acumulado en millones de euros en el control migratorio en nuestras fronteras del año 2005 al año 2018. Es decir, hay un informe muy bueno de Por Causa, que está publicado creo que es por El Confidencial. Bueno, ellos publican el informe grande, El Confidencial hace el briefing periodístico, en el que analiza quiénes son las empresas que se están beneficiando, porque porque para todo esto hace falta un desembolso económico. Un desembolso económico que supone que es muy superior, por ejemplo, al que se está gastando en integración. Y a uno le queda por preguntarse, bueno, ¿y si la política migratoria en lugar de cierre fuera de acogida? ¿Y si la política migratoria en lugar de invertir en control, en frontera, en inteligencia artificial, en vallas, en militarización, invirtiera en integración, en creación de puestos de empleo, en igualdad, en no discriminación? ¿Podríamos tener una situación distinta? No lo sabemos. Nos podemos permitir pensar que sí. Lo que sí tenemos claro es que llevamos 25 años haciendo lo mismo y los resultados son los mismos. Y los resultados son la vulneración de derechos y el recorte. Y si llegan, que se les detenga y que se les expulse lo antes posible. Esa es la construcción fronteriza de nuestro sistema. Que no salgan, si salen, que no lleguen, y si llegan, que se les detenga y se les expulse lo antes posible. Y ahí tenemos determinados elementos, como pueden ser las devoluciones en caliente, un procedimiento absolutamente ilegal, por más que se haya pretendido legalizar a través de instrumentos legales, pero que no alcanza porque supone una vulneración de los derechos fundamentales, la utilización de centros de privación de libertad y la utilización del dispositivo de deportación, de las expulsiones y las devoluciones, ¿no? Todo el sistema que genera muchísimo sufrimiento, que genera muchísimo dolor en las personas que les afecta y en sus familias. Cierro ya con una última referencia, ¿no? En el último punto. Sobran razones para cambiar la política migratoria española. Y aquí, sí. ¿Uno más? Esta frase
no es mía, podría serlo, pero no es mía. Esta frase es del gobierno español. Eso está puesto en la última reforma del Reglamento de Extranjería, que dice: el modelo migratorio español no solo carece de agilidad y la capacidad de respuesta a los retos del mercado laboral, sino que incluye importantes ineficiencias y genera el desarrollo de prácticas de economía informal con elevados costes humanos, económicos, sociales y de gestión. Eso lo dice el gobierno de España en el preámbulo de la reforma del Reglamento de Extranjería. Lo firmo. O sea, yo incluso iría un poquito más allá. Pero, o sea, quiero decir, que el modelo es precario, que el modelo es inadecuado, que el modelo genera importantes costes humanos, económicos, sociales y de gestión, es algo que es ahora mismo reconocido. La cuestión es cómo cambiar el modelo. Y si los políticos son lo suficientemente valientes para cambiar el modelo. Porque esa es la otra cuestión. Porque ahora que tenemos una situación política como la que tenemos, hay que ser valientes y explicar qué es la migración y explicar algo, lo que decíamos antes. Esto no va a cambiar. O sea, por mucho, en castellano se dice poner puertas al campo, ¿no? En catalán creo que es algo así como coger el agua con las manos o algo parecido, querer atrapar el agua con las manos. No, o sea, vivimos en un mundo distinto, en un mundo que ha cambiado. Y la migración es una realidad realidad histórica, una realidad que en un mundo global, en el que nos intercomunicamos, en el que tenemos medios de comunicación, medios de transporte, medios de comunicación comunes, tratar de limitar la migración de una forma radical es imposible. Y hay que buscar modelos que generen el mínimo coste humano y social. Porque esos costes son muchos. Centros como los CIES, como los CATES, como los CETIS, centros de privación de libertad. Son que del año 2008 a 2017, 800.000 personas fueron detenidas por la ley de extranjería. 800.000 personas. Son explotación laboral, es la irregularidad y es el racismo y el discurso del odio. Porque el racismo y el discurso del odio se nutre precisamente de estas situaciones, de la discriminación, de la diferenciación y de la creación de políticas migratorias que segmentan y que restringen derechos. Con la plenitud de derechos no sería necesario tutelar ese discurso de odio porque la propia población migrante podría responder directamente a ese discurso de odio con su voz. Pero la población migrante no tiene voz en España. No tiene voz política, no tiene voz mediática. No hay población migrante en los medios mayoritariamente. Ni mayoritaria ni minoritariamente. Ni en muchísimos sitios, ni en las universidades, ni... Estamos hablando del 11%. El 11%. ¿Habéis visto alguna vez en algún programa de televisión que el 11% de los tertulianos sean migrantes? ¿Por qué? ¿Habéis visto en la universidad, que es mi ámbito, el 11% de los alumnos no son inmigrantes? No son población migrante. Y el 11% de las personas que están en los espacios públicos no son migrantes. El 11% de las personas... No, hay una restricción de la voz pública de las personas migrantes que está vinculada a esta construcción de políticas migratorias. Bueno, yo no tengo más... Bueno, sí tengo más que decir, pero lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por la paciencia, por la atención.